un poco incómodo aquí porque me queda muy bajo este lugar. Es el púlpito del Pastor Luis, ¿verdad? El Pastor Luis está de viaje todavía, no ha regresado, usted sabe que fue a una conferencia en México y creo que ya mañana regresa nuestro pastor. Así que sigamos orando por él y su familia y mientras que nosotros aquí adoramos al Señor. También por el Pastor Brian, que está un poquito delicado de salud y también no está con nosotros, pero gracias a Dios que el Señor está con nosotros, es lo más importante, ¿verdad? Es lo más importante, gloria a Dios. Bien, como vuelvo a repetir, soy el hermano Ernesto y ayudo con los hermanos servidores y también estoy encargado de lo que es el maestro de la escuela dominical. Estamos ahí trabajando con los hermanos y apoyando al ministerio de New Life Community Church aquí en Scottsdale, Arizona. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor esta mañana después de haber participado de la cena del Señor. Y le voy a pedir que vaya al libro de Isaías. Y aunque voy a estar llevando este tema más de la forma como se me entregó, y voy a continuar con esta porción, y más adelante voy a estar citando algunos versos que hablan acerca de lo que vamos a tratar, pero usted sabe que Adviento, estamos ya en el mes de las 4 semanas que viene el tiempo de Adviento, como conocemos tradicionalmente Navidad, pero esta mañana vamos a tratar lo que es el tema la esperanza, la vela de la esperanza que acabo de prender ahí. Y ya los demás durante el curso hasta llegar al servicio de Navidad van a estar enseñando los pastores acerca de los demás significados. Vamos a hablar de la esperanza de Belén. Sé que todos conocen la historia de Navidad con ángeles, pastores, María, José y el bebé que nació en un pesebre. Hoy es el primer día de Adviento, el tiempo de Adviento que comprende las 4 semanas anteriores a la Navidad. El Adviento es un tiempo en el que nos concentramos en recordar la primera venida de Cristo en la Navidad y también en anticipar la segunda venida de Cristo en este tiempo de Adviento. En este tiempo de Adviento compartiremos una serie de mensajes que exploran los diversos temas representados por las 5 velas de la corona de Adviento. Hay varias interpretaciones de las velas, pero la más común es que la primera vela representa la esperanza, la segunda la paz, la tercera la alegría y la cuarta el amor. Todas ellas representan las bendiciones espirituales que proceden de Jesús. La quinta vela, la del centro, representa, por supuesto, a Cristo. Hoy nos centraremos en la palabra esperanza. El título del mensaje de hoy es La esperanza, la cual está en el corazón de la Navidad. Y esta esperanza no se parece a nada de lo que se puede encontrar en este mundo. Todos los días usamos esa pequeña y mágica palabra, esperanza, que es difícil vivir, incluso pasar un día sin sentimientos de esperanza. Esta mañana quiero que entendamos que este tipo de esperanza no es el tipo de esperanza que Jesús puso sobre la mesa cuando nació. Sin embargo, en el sermón de hoy veremos escrituras que no se relacionan inmediatamente con la temporada de Adviento de la historia de Navidad. Sin embargo, es la idea de las promesas de Dios de que vendrán días mejores, promesas mejores que finalmente se cumplirán en la venida de Jesucristo a la tierra. Hoy analizaremos la promesa de días mejores registrada en el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Isaías fue uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento y se le consideró por 2 razones. En primer lugar, su libro es uno de los más largos y en segundo lugar, su mensaje es muy sustancioso.
algunos han señalado que los 66 capítulos de Isaías sirven como una Biblia en miniatura, ya que la Biblia tiene 66 libros, y aunque hay muchos temas en este maravilloso libro, nos centraremos en uno esta mañana: la venida del Mesías. El nombre de Isaías significa Jehová salva, y ministró durante más de 50 años durante el reinado de cuatro reyes diferentes. Era una época en la que Israel estaba dividido en dos reinos. Isaías se vio impactado cuando el reino del norte, de las 10 tribus, al que se hace referente como Israel, fue destruido y llevado al cautiverio a causa de sus pecados. Isaías también ejerció su ministerio en el reino del sur, la tierra de Judá, durante una época de corrupción, cultura, y parte de su misión era advertir al pueblo Judá de lo que le ocurriría, lo mismo que a Israel si no se arrepentía. Sus primeras palabras comienzan en una queja en el capítulo 1 de Isaías, versículo 4, cuando dice: «Oh, qué nación poderosa son, cargados con una carga de culpa. Son gente salvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda». Y sin embargo, el Señor continuó ofreciendo palabras de esperanza a través del profeta Isaías, como veremos esta mañana. El profeta Isaías era un hombre audaz e intrépido que siempre esperaba algo mejor y se atrevió a creer que algo mejor estaba por venir y que iba a llegar. A pesar de que la cultura que le rodeaba era tan corrupta y oscura, vemos su audacia y esperanza en el capítulo 64 de Isaías, en el versículo 1, donde describe: «Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se oscureciesen los montes». Oiga, como dice aquí, dice... «Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se oscureciesen los montes». Lo que está hablando es que Dios le está recordando al pueblo de Israel, diciéndole: «Yo estoy aquí, deberías de anhelar mi presencia, deberías de estar en pie esperando en mí, estuvieras anhelando tener relación conmigo». Y esa pregunta nos la hace el Señor también a nosotros. Es que si usted anhela al Señor que descienda de alguna manera a este mundo para darle sentido a la vida que nosotros estamos corriendo o pasando en esta tierra, para traer paz a todos los problemas, para disipar la oscuridad y eliminar los increíbles males del día. Isaías estaba hambriento de que el santo entrara en nuestro mundo depravado de una manera extraordinaria. ¿No nos alegraríamos de que el Señor hiciera precisamente eso? Cristo descendió a nosotros de una manera muy extraordinaria. Así pues, esta mañana vamos a ver 4 pasajes de la Escritura que revelan este contenido milagroso en el libro de Isaías. Vamos a ver las Escrituras de los capítulos 7, capítulo 9 y capítulo 11, si es posible capítulo 53, porque el tiempo nos lleva muy rápido. Espero que al hacer esto tengamos una imagen compuesta de lo que es la Navidad en la mente de Isaías. Pero que al hacer esto obtengamos una imagen compuesta de lo que es verdaderamente la Navidad, y que porque uno nunca puede empezar demasiado temprano cuando se prepara para que algo realmente grande suceda. Isaías sabía que algo realmente grande iba a suceder un día así. Vaya conmigo al capítulo de Isaías, capítulo 7, por favor.
Y si nota que ahí en el encabezado incluso habla del mensaje de Isaías a Acaz, es el rey de Israel. Y cuando vemos ahí a un rey malvado llamado Acaz, estaba en el trono, era el año aproximado 734 antes de Cristo, y el rey Acaz, rey de Judá, en Jerusalén, estaba a punto de ser atacado por una alianza del reino del norte de Israel y la nación de Aram, que es Siria. Y el rey Acaz había desobedecido deliberadamente a Dios, y como resultado su reino fue atacado desde todas partes y estaba asustado por él. Si nota que en el verso 1 en adelante dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y bueno, y ahí sigue la historia hablando acerca de este rey Acaz, donde posiblemente este rey, Dios le dio la oportunidad, le dio el espacio para que él comprendiera, para que él entendiera, y que él debía de esperar en la liberación de parte de Dios. Mas, sin embargo, este rey fue totalmente adverso al mensaje que Dios le estaba dando por medio del profeta Isaías. Se nota que su reino estaba amenazado por los ejércitos invasores que amenazaban con matar a muchos y llevar cautivos a muchos. En el verso 2 dice: y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se les estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Pero, hermanos, si ustedes conocen al Señor, o a quienes probablemente en nuestros medios no conoce al Señor, y tal vez no sabe cómo Dios es que procede, cómo Dios es que actúa, cómo Dios es que se manifiesta, cómo Dios de una manera quiere hablarle al pueblo o le quiere enseñar algo al pueblo o a alguien en particular, a su persona, a mi persona. Y a veces no sabemos entender la voz de Dios. A veces no comprendemos cómo Dios es que habla, cómo se comunica, cómo Dios te quiere decir las cosas. Y a veces nos está hablando de una forma o de otra, y más sin embargo a veces no comprendemos. Pero cuando vienen, por ejemplo, los problemas, ¿de qué forma nosotros entendemos a Dios? ¿De qué forma Dios nos está hablando? Es cuando vienen los problemas, cuando viene la adversidad. Porque de repente también nosotros, los hijos de Dios, seremos sacudidos. Y seremos sacudidos a lo mejor hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que en lugar de volverse hacia el Señor, este rey Acaz empieza a pensar en asociarse con el rey malvado del imperio de Siria. Y en este momento crítico, Dios, en su gran amor y misericordia hacia la casa de David, tomó la iniciativa y envió al profeta Isaías para ayudar al rey Acaz que confiara en Dios. Mire cómo es nuestro Dios, que a pesar de este rey, a pesar de su corazón, a pesar de sus propias iniciativas, sus propias decisiones, él quería usar los medios humanos y aliarse con reyes paganos, reyes enemigos, reyes que con los que él debería de convivir, mas sin embargo para conseguir aquello que él buscaba. A veces eso pasa en nuestros medios, en que nosotros a veces buscamos formas de cómo nosotros salir del problema, cómo solucionar esto, lo otro, y debemos de hacerlo en la parte humanística. Pero también debemos de tomar en cuenta que Dios está en medio de esto y que Dios nos quiere enseñar algo, que es como cuando algo está pasando en nuestra vida y que a veces estamos pegando fondo. Hay situaciones tan difíciles que a veces no hay palabras, no hay forma de poder ver la realidad o ver o salir de ese caos. Mas sin embargo, ahí es donde nosotros debemos de clamar al Señor y no preguntarle nunca, al decirle: Señor, ¿por qué? Esa es una mala forma de buscar de Dios y preguntarle ¿por qué? Porque eso indica que ¿por qué yo?
tan especial que soy, tan chiquito que soy tuyo, ¿verdad? Soy el preferido tuyo, o la preferida tuya. No es preguntarle por qué, sino es preguntarle al Señor, ¿qué propósito tienes en medio de esto? ¿Qué me quieres enseñar? Porque siempre lo hemos visto y lo hemos comprobado en nuestra vida, que después de que viene el momento de caos, el momento donde nosotros caemos en situaciones difíciles, pero que el Señor viene y nos muestra su mano de poder, extiende su mano y nos levanta y nos restaura, y entonces estamos en una posición más elevada. Ya no estamos en la posición donde estuvimos antes de caer, sino que el Señor permitió esto para que ahora buscamos o escribamos, más bien crezcamos en el Señor y aprendamos a conocer a Dios, conozcamos los procedimientos de Dios. Y eso es lo que necesitamos entender, que haya propósito en todo, en lo que nos pasa, que haya propósito de Dios en todo, y entonces vamos a ser edificados y también vas a escalar un peldaño más en tu nivel espiritual, en tu crecimiento espiritual en el Señor. Mas, sin embargo, Isaías aquí, él está tratando Dios por medio del profeta Isaías, tratando de auxiliar a Acaz a pesar de eso. Ahora, ¿por qué Dios insistía en Acaz? No solamente por ser el rey, pero también porque el rey era el soberano, es el que tenía la responsabilidad. Aparte que el rey cubría, como rey era ungido de Dios, hacía el trabajo como profeta de Dios, y él como el que dirigía, el soberano de Israel, es el que representaba a Israel. Entonces Dios se preocupaba por su pueblo, pero también se preocupaba por su ungido. Mas, sin embargo, el rey no atendía al llamado de Dios, sino que él buscaba sus propios medios. En el verso 9 del mismo capítulo, Isaías señala al rey que si no se mantiene firme en su fe, no se mantendrá en pie. Esto se puede traducir como: si no hay fe, no encontrarás alivio. Y en el versículo 10 se nota, dice más tarde, que el Señor envió este mensaje al rey Acaz diciendo: pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Acaz alzó, vamos a leerlo, verso 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, verso 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya que sea de abajo en el profundo o de arriba en lo alto. Es decir, demándale a Dios o pídele a Dios, no importa lo alto, lo ancho, lo largo, lo profundo, Dios está de tu parte, pídele señal a Dios. ¿Y qué pasó con el rey? Que el rey no hizo caso. El rey dice: jamás yo tentaré a Jehová. Y aquí vemos que el Señor quiere dar a Acaz una señal que ayudaría al rey a tener una mayor fe en el Señor. ¿Usted aceptaría esa oferta si el Señor se la diera? Yo la aceptaría. ¿O usted no? Pero como el Señor y Acaz tenían dos puntos diferentes respecto a la amenaza de la coalición de Siria en Israel. Acaz tenía su propia forma de hacer los asuntos terrenos, humanos, y Dios tenía totalmente diferente el pensamiento para cómo auxiliar y cómo sacar al pueblo o a este rey Acaz de su problema. Pero en el versículo 12 leemos que Acaz rechazó la oferta de Dios. Dijo: no pondré así a prueba al Señor. Así que el Señor invita a Acaz a pedir una señal para fortalecer su fe, pero Acaz se niega hipócritamente a hacerlo y tiene sus propios planes para solucionar sus propios problemas. Entonces, vemos que esto enciende al profeta Isaías en el versículo 13. Entonces, el verso 13 dice: dijo entonces Isaías: oíd palabra ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?
Mira, el corazón del profeta Isaías se molesta porque a pesar de que Dios tiene misericordia de este hombre, Dios le está dando la oportunidad, más sin embargo, este hombre no quiere nada de Dios. Él le está dando esperanza, le está dando solución a su problema, más sin embargo, este hombre no quiere nada, sino que él quiere salir en su propia forma de sus problemas. No basta con agotar la paciencia humana, tenéis que agotar también la paciencia de mi Dios, lo que Isaías está diciendo. Entonces, llegamos a este notable mensaje profético en el versículo 14, que el Señor da a través del profeta Isaías. De acuerdo, el Señor mismo os dará la señal. Mirad, y esta señal es la importante, es donde nosotros entramos al trasfondo del mensaje. Verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si nota que el Señor está dando aquí en este verso 14 la esperanza que a través del profeta Isaías, y que el Señor le está diciendo que esta esperanza no es solamente para de momento, sino que también es una esperanza en el futuro. Mirad, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Estas mismas palabras proféticas son usadas más tarde por el Mateo con respecto al nacimiento del Mesías. Y fíjese que en algunas cosas el Señor mismo dará la señal. Esto es similar a lo que dijo Abraham en Génesis 2:18, cuando puso a prueba la fe de Abraham. Dios mismo proveerá el cordero. Abraham sabía que Dios proveería el sustituto de su hijo Isaac. La palabra vosotros en este pasaje es plural, lo que indica que no era una señal solo para el rey Acaz, sino para todo el mundo, al igual que el ángel dejó claro a los pastores en Lucas capítulo 2, verso 10, donde dijo, no temáis, os traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. La señal de la intervención de Dios será un hijo nacido de una virgen. No será un embarazo ordinario ni un parto ordinario. Una virgen estará encinta y dará a luz un hijo. Esto ciertamente se destacaría como una señal milagrosa, y este hijo se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús era Dios en carne, por lo tanto Dios estaba literalmente con nosotros. No se trata de que Jesús llevara el nombre de Emmanuel, sino que este nombre de Dios con nosotros describiera el papel de Jesús, traer la promesa de Dios a la gente, como lo vemos en Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Y si vemos que en ese aspecto la palabra era Dios, luego en el versículo 14 leemos, Dios se hizo uno de nosotros. Jesús era la imagen visible de Dios, invisible, y ni siquiera Isaías entendió el alcance que tenía o que tendría esta profecía. Ahora, ¿entendió Acaz todo esto? No en absoluto. ¿Se cumplió durante su vida? No. ¿Se cumplió esto en su tiempo? No. Pero era una profecía centrada en el futuro, dada a todo el mundo para que Dios pudiera estar con todo el mundo y para siempre. Era una señal de que algo increíble iba a suceder en el futuro que traería esperanza a un mundo desesperado. Este anuncio de nacimiento original se hizo en medio de la oscuridad y la fatalidad. Ahora, mire el capítulo 9 de Isaías. Si usted voltea al capítulo 9 de Isaías, yo solamente le estoy dando las citas, hermano, porque es demasiada la información que se me ha adjudicado aquí. En el versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez
a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Si nota que ahí está hablando ya, anunciando de Galilea de los gentiles, hablando en cuanto a la profecía. Entonces, este anuncio del nacimiento original se hizo en medio de la oscuridad, en el medio de la fatalidad. Y en este capítulo 9, del verso 1, vemos que en medio de la oscuridad, en medio de la desesperación, pero que no durará para siempre. La tierra de Zabulón y Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el que la Galilea de los gentiles, que se encuentra a lo largo del camino que discurre entre el Jordán y el mar de Galilea, se llenará de gloria. Zabulón y Neftalí son tribus del norte de Israel que forman la tierra de Galilea durante muchos años. Los habitantes de esta región solo conocieron el dolor debido a la avalancha de enemigos desatada por Dios a causa de sus pecados. Galilea fue un ejemplo clásico de cómo Dios permite que otras naciones castiguen cuando el pueblo es desobediente ante él. Galilea había sido aniquilada unos cientos de años antes, y Galilea era una provincia fronteriza con un país gentil y por lo tanto estaba poblada por muchos grupos gentiles. Por eso los judíos siempre habían despreciado a Galilea. De hecho, cuando Jesús llegó y pasó más de 30 años de su vida en Nazaret, una ciudad de Galilea, cumplió la profecía de Isaías, la cumplió al pie de la letra, y cuando Jesús finalmente llegó a Jerusalén, todos dijeron, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret en Galilea? Y se acuerda cuando también alguien le dijo creo que fue Felipe, uno de los discípulos del Señor, le dijo, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Natanael, estando ahí, dice, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret, de Galilea? Porque estaban con ese concepto de que Galilea estaba poblada de gentiles, había gente mixta en cuanto a que no había gente pura ahí y que tenían el servicio a Dios como Israel lo usaba. Mas, sin embargo, despreciaban a Galilea porque ¿acaso algo bueno puede salir de Galilea? Pero no dice el profeta que el Mesías vendría de Belén, porque el profeta está diciendo de Belén, pero Belén era una provincia que pertenecía a Nazaret, es como municipio. Así es que todas estas aldeas, Nazaret era el centro donde Jesús pues, se crió ahí. Y bueno, un poco sabían de que había nacido en Belén, pero sus padres, recuérdense que huyeron a Egipto porque el rey Herodes había dado una orden de matar a todos los niños para que en medio de todos esos niños, pues, si era Jesús, se recuerda cuando aquellos seres que vinieron de lejos y vinieron preguntando, dice que hicieron esa caminata aproximadamente más de 2 años para llegar a Israel. Y la Biblia no dice que venían de Irak, dice que vienen de Mesopotamia. Los traductores le ponen tantas cosas a los originales, pero a mí me altera eso. Pero total, dejemos a los escritores, a los traductores que hacen eso. Pero dice que viene de lejos, del más allá. En el original dice vienen del más allá. Pero estos de más allá y de más lejos, no voy a discutir esos puntos doctrinales, hermanos, pero que son guiados por una estrella. Y que esa estrella los dirige a Israel, y que estos seres y esta multitud de seres llega a Jerusalén preguntando por el rey que había nacido en Belén. Y cuando llegan ante el palacio, ante Herodes, le dice, oh, yo soy el rey, ¿hay otro rey? Sí, el rey de los judíos ha nacido. La estrella nos ha guiado aquí. Oh, ayúdenme a conocerlo, encontrémoslo. Porque también yo lo quiero adorar. No, yo soy el rey, dice, y aquí no va a haber otro. Y el que se quiera sucederme, se muere. Entonces lo que hizo es dar una orden de matar a todos los niños. En esa ocasión, entonces viene un ángel y le habla a José y a María, dice, saca al niño de aquí y llévatelo a Egipto.
Y después que estuvieron por mucho tiempo, Dios te dará señal y volverás otra vez, cuando el rey muera. Y hasta que murió Herodes, entonces regresaron al niño. Y ahí se creció en Nazaret. Toda esa es la historia que nosotros podemos entender. Así pues, Galilea había sufrido terriblemente en el pasado y era despreciada por los judíos. Pero ahora la profecía de Isaías revela que Dios va a mostrar a este pueblo una gran misericordia. Isaías nos habla de un tiempo futuro en el que la tristeza será sustituida por la alegría. La desesperación se llenará de esperanza y que ha elegido a Galilea para que se convierta en el lugar donde comenzará la gran salvación de la humanidad. El Rey de Reyes vendrá de Galilea y no pase por alto el hecho de que el ministerio de Jesús se cimentó en Galilea y entendamos que la Navidad nació en medio de un gran sufrimiento. Mientras los ángeles proclamaban paz en la tierra, Herodes se preparaba para aniquilar a los niños nacidos en Belén. Mientras María amaba el nacimiento de su hijo, otras mujeres lloraban a sus hijos. Es terrible, ¿verdad? Que en momentos de la esperanza, donde el Rey, el Dios con nosotros, el Emmanuel, estaba en la tierra, hermano, estaba el mundo desesperanzado en toda adversidad, en todas cosas. Pero mire cómo es que nace la esperanza en medio de la desesperanza. Porque ¿cómo puede tener usted esperanza si no hay desesperanza? ¿Cómo puede tener alivio si no tiene dolor? Bendito el dolor, ¿verdad? Que venga el dolor. No tiene tal vez altura para pedir. No tiene que pedir usted los problemas ni tiene que pedir el dolor. Pero eso lo hacen a usted una persona roble en el Señor. Cuando una persona no pasa por persecuciones, no pasa por situaciones difíciles, yo a veces pienso que ese hermano o ya está en el cielo o simplemente no está Dios con él. Porque todo lo que Dios hace lo prueba. Todo. Si usted mira el orden de la creación, todo, y vio Dios que era bueno en grande manera. Todo lo prueba. Todo. Y también Él prueba tu obra y mi obra. Dice que puede ser hojarasca, puede ser madera, puede ser heno, puede ser madera, puede ser roca, puede ser oro. Pero aún el oro, si fueras materia oro o lo que tú haces en oro, dejemos el heno, dejemos la hojarasca, dejemos la madera que se quema inmediatamente con esta llama de fuego. Pero el oro lo tienen que refinar. ¿Y se refina el oro por medio de qué? De fuego. Por eso es que Juan el Bautista decía, yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento de pecados. Y a uno lo rechazaba, a otro lo recibía. Mas sin embargo dice, el que viene tras mí viene bautizando con Espíritu Santo y fuego. Qué bonito recibir el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Va? ¿Y el fuego? ¿Dónde se quedó? ¿Cortó el texto de la Biblia? Eso no le conviene, ¿va? Bueno, la Biblia dice que hay de aquel que le quita o también le pone. Su parte se le quitará también en el reino. Es nomás por decir algo, hermano. Voy a avanzar porque me queda muy poco tiempo. La alegría navideña se entiende mejor con la basura de vida que nos rodea. Porque la esperanza llega cuando estamos afligidos, la esperanza llega en nuestro sufrimiento. Y el versículo 2 del capítulo 9 de Isaías describe cómo el nacimiento de Cristo traería esperanza a un mundo oscuro. El pueblo que camina en tinieblas verá una gran luz para los que viven en una tierra de profundas tinieblas. Brillará una luz, el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo, tendrá un tremendo impacto en este mundo oscuro. Al referirse a sí mismo en San Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Quien me siga nunca caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento que en Isaías capítulo 9, verso 4 leemos, porque romperás el yugo de su esclavitud y levantarás la carga de sus hombros. Quebrarás la vara del opresor como hiciste cuando destruiste el ejército de Madián.
Dios romperá toda opresión humana como lo hizo cuando Gedeón logró una improbable victoria sobre el ejército de Madián. Por el poder de la mano de Dios, cuando venga la luz de la luz, se romperán los yugos pesados, la carga de la ley y el lugar de aniquilamiento. Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En lugar de cargas, Dios quiere darnos numerosas bendiciones espirituales. Ahora, en Isaías 9:6 dice, ahora mira el capítulo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado. El gobierno reposará sobre sus hombros y se llamará Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La frase a nosotros significa para nosotros o para nuestro beneficio, y el énfasis está en el niño, el bebé se nos dio para nuestro beneficio. Este versículo expone la indescriptible singularidad de Jesús. Y observe que se describen tanto su humanidad como su deidad. En él vemos los atributos de Dios y las características del hombre, porque nos ha nacido un niño, describe su nacimiento como bebé, un hijo nos es dado. Jesús es el Hijo de Dios que se nos ha dado como un regalo de la gracia divina a los pecadores. Y el bebé nacido en un pesebre crecerá para cargarlo todos sobre sus hombros. Es el Redentor, el gobernante de todo. El ángel Gabriel le dijo a María en Lucas 1:32, será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora mire, en el capítulo 11 de Isaías, donde el versículo 1 también, Isaías es el padre del rey David, y es a través de esta línea genealógica que el Salvador vendría. Bueno, se me está terminando el tiempo, voy a adelantar un poquito esto. Hay mucho aquí, pero permítame citarles el verso 6 del capítulo 11 de Isaías, en el que dice que en aquel día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se acostará junto con el cabrito. El ternero y el león pastarán juntos, dice, y un niño los pastoreará, un niño los guiará. Tremendo es esto, hermano. Entonces, señalar al hijo nacido de una virgen vincula al Mesías con el trono de David como el vástago del tronco de Isaí, y ahora Isaías nos revela que es el siervo sufriente. En el capítulo 53 de Isaías dice, volved ahí, y vemos en el capítulo de Isaías donde leemos que solo unos versículos, empezando en el versículo 3, despreciado y desechado, varón de dolores, conocedor de las penas más profundas le dimos a la espalda y miramos para otro lado. Fue despreciado y nos soportó. Sin embargo, era nuestra debilidad lo que llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban. Y pensamos que sus problemas eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero fue traspasado por nuestra rebelión, aplastado por nuestros pecados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado, hemos dejado el camino de Dios para seguir el nuestro, y sin embargo el Señor cargó sobre él los pecados de todos nosotros. La primera vez que Jesús vino como un bebé para revelar la naturaleza de Dios, para morir por todos nosotros, y también vino a traernos esperanza. Tenemos que contar los días que faltan para la Navidad, pero lo que debemos hacer es contar los días que faltan para que Cristo venga de nuevo en gloria y poder, preparándonos para su regreso con todo lo que ocurre en la temporada navideña. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El tiempo se me ha terminado. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Gloria a Dios. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por haber podido asomarnos hoy a tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo y por la realidad de su vida y obra.
por lo que hace y significa para nosotros. Padre, nos damos cuenta de que cumple las profecías del Antiguo Testamento, de que cumple el hambre y la desesperación del corazón de todo hombre y mujer. Padre, cuando miramos al mundo, nos asquea la desesperanza y el extravío de las personas que han eliminado a Dios y buscan esperanza en el mundo, pero lo encontrarán igual de vacío y desesperanzado. Pero Padre, ayúdanos de alguna manera en este tiempo, en esta temporada, contra la oscuridad, y ayúdanos a presentar la gloriosa luz brillante de Jesucristo a los perdidos y desesperanzados que nos rodea, para que algunos puedan escuchar el mensaje de esperanza y puedan salir de la oscuridad de este mundo y entrando en la luz de Jesucristo, para que sea glorificado. En tu nombre, Señor, oramos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerde hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.